lo más áspero y cruel de la frontera tejana, donde la tierra quemada crujía bajo las botas y el viento arrastraba más secretos que hojas secas. El honor de un hombre era la única moneda verdadera. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Pero cuando ese honor se apostaba y se perdía, la deuda no se pagaba con palabras suaves ni promesas vacías, sino con sangre, o, como en este caso, con carne y alma humanas. Esta es la historia de una deuda tan grande que ni el oro ni la pólvora pudieron saldarla. Era una deuda que exigía una vida. Un guerrero comanche, su gente consumiéndose entre toses y fiebre, vino a cobrar lo que se le había jurado por un hombre blanco desesperado. No tomó su caballo, ni su rifle, ni siquiera su cuero cabelludo. Tomó a su hija. Lo que sigue no es solo un relato de cautiverio, sino el testimonio de un espíritu que se negó a romperse, de un corazón que no aceptó ser domado, y de un amor capaz de cambiar el destino de toda una nación. Corría el año 1874, y el aire seco del Panhandle tejano olía a polvo rojo del llano y a sueños hechos pedazos. Para Lyra McGraw, ese olor se aferraba a la lona gastada del carromato donde vivía y al aliento agrio de su padre, Bram McGraw. Él era un hombre vacío, devorado por la mala suerte y el peor licor. Manos que alguna vez levantaron un hogar. Ahora solo sabían barajar cartas sucias o agarrar una botella como si fuera lo único que le quedaba. Lyra, con 19 años, guardaba una terquedad luminosa que ofendía al paisaje triste que la rodeaba. Su cabello, del color del trigo quemado por el sol, caía sobre unos ojos azules claros, firmes y decididos, una claridad que su padre había perdido hacía mucho. Lo siguió desde una vida decente en San Luis, persiguiendo historias delirantes de minas de plata y riquezas grandes, solo para terminar hundida en una miseria más áspera que cualquier barrio pobre. Su último fracaso era un puestecito de comercio a medias caído, junto a un brazo seco del río Red, un lugar que veía más bolas de paja rodando que clientes. Los problemas comenzaron 3 meses antes. Un pequeño grupo de comanches Quajadi, encabezado por un guerrero imponente llamado Kyle Ironshadow, llegó a su puesto. No venían a saquear, venían a comerciar, cosa rara y tensa. Su gente, escondida en los cañones, estaba muriendo de la tos del hombre blanco, esa enfermedad que hacía crujir los pechos y apagaba niños y ancianos. Kyle, cuyo nombre significaba aquel que derrota en la noche, hablaba un inglés duro pero claro. No quería baratijas ni licor, necesitaba medicina. Puso ante Bram un tesoro de pieles de búfalo curtidas que podrían haberlo vuelto rico. Bram, con los ojos brillando de codicia, hizo una promesa que no podía cumplir. Tomó las pieles y juró sobre la vida de su hija que iría hasta Fort Griffin y regresaría en un mes con quinina, láudano y ácido carbólico. Un mes se volvió 2. El dinero de las pieles se esfumó en una mesa de juego de un pueblo polvoriento que ni en los mapas salía. Cada vez que Lyra preguntaba por la medicina, él agitaba la mano, inventaba excusas que se hacían polvo en su boca. Atacaron al carro de suministros, mentía. Los caminos están cerrados, murmuraba. Lyra sabía la verdad. Había visto cómo las manos de su padre temblaban cada vez que aparecía un jinete solitario en el horizonte. Sentía, como un presagio clavado al pecho, que algo terrible se acercaba. Y llegó un martes. El sol, duro como martillo, golpeaba la tierra reseca. Lyra estaba fuera remendando un barril de agua cuando vio acercarse a los jinetes. No eran bandidos alborotados. Era un grupo disciplinado de 5 guerreros, moviéndose juntos como si el viento mismo los guiara. Al frente venía Kyle Ironshadow. Parecía tallado en piedra y sol. Su rostro firme, curtido por tormentas y batallas, y su cabello negro sujeto con una simple tira de cuero. Solo llevaba un toque de color. Unas cuentas finas en sus mocasines y una pluma de halcón enredada en su melena. Desmontó frente a la choza miserable
y su sola presencia pareció quitar el aire del lugar. No miró a Lyra. Sus ojos oscuros, afilados como obsidiana, se clavaron en la puerta donde Bram aparecía tambaleando, pálido como hueso viejo. «Tienes lo que es nuestro». La voz de Kael retumbó grave, como trueno a lo lejos. No fue pregunta. «Hubo complicaciones», balbuceó Bram, retorciendo las manos. «¿El ejército?» «Ellos se llevaron los suministros. Necesito más tiempo». El rostro de Kael no cambió, pero en su mirada encendióse un fuego helado. Dio un paso. Bram retrocedió con miedo. «Hablas con lengua de víbora», gruñó Kael. «Juraste un juramento». Lo sé, lo arreglaré», rogó Bram, la voz rota. «No me queda nada. Llévate el carro, las armas, lo que sea». La mirada de Kael pasó de Bram hacia Lyra, lenta, inevitable como una sombra al caer el atardecer. Ella se quedó rígida, la herramienta cayendo de sus dedos. No era deseo lo que él mostraba, sino evaluación, como quien examina un animal de carga. Un escalofrío le recorrió el cuerpo pese al calor asfixiante. El juramento fue sobre una vida, sentenció Kael, la voz plana. La deuda es una vida. Mi gente muere. Los espíritus piden equilibrio. El golpe de esa verdad la hizo temblar. Miró a su padre, los ojos abiertos en súplica desesperada. No, él no haría eso. No podría. Pero Bram McGraw, un hombre que ya había vendido su honor, su futuro y hasta su alma, miró al guerrero y luego a la hija que era el último pedazo vivo de su fracaso. No vio sangre suya. No vio familia. Solo vio escape. Con la cobardía hecha carne, asintió, tembloroso. «Trabaja duro», murmuró, la voz rasposa como veneno. «Sabe cocinar, coser». Y el mundo de Lyra se quebró. «Ella trabaja duro», susurró Bram McGraw con ese veneno que solo nace de la traición más cobarde. «Sabe cocinar y también coser». El mundo se inclinó bajo los pies de Lyra McGraw. El polvo rojizo, las moscas zumbando, el sol aplastante. Todo quedó lejos, como si un rugido mudo llenara sus oídos de golpe. Ya no era hija ni persona, era un objeto, un pago. Kael Iron Shadow soltó una orden corta en su lengua. 2 guerreros bajaron de los caballos y avanzaron hacia ella. Lyra retrocedió, el corazón golpeando su pecho como un pájaro atrapado en una jaula demasiado estrecha. Miró a su padre una última vez. Su rostro era una tormenta de dolor y furia. Él evitó su mirada como si su hija ya no existiera. Se dio media vuelta y se escondió dentro de la cabaña, cerrando la puerta, cerrando su destino. No gritó, no luchó. ¿Para qué? ¿Hacia dónde correría? Una calma helada la envolvió. Cuando las manos duras pero no crueles la sujetaron, levantó el mentón con dignidad. Se enfrentó a los ojos de Kael. Y por primera vez él la miró de verdad. No vio una presa temblorosa, sino una loba acorralada, desafiante. Sus ojos azules ardían, jurando sin palabras. «Podrás llevarte mi cuerpo, pero mi espíritu nunca será tuyo». Kael inclinó apenas la cabeza, aceptando el desafío silencioso. Un guerrero la subió a un pony de repuesto. Y sin mirar atrás, la partida comanche se alejó hacia el este, hacia ese desierto inmenso y cruel, que ahora sería su prisión. Detrás quedó una puerta cerrada, y la sombra de un hombre que vendió su propia sangre por un respiro cobarde más. El viaje al campamento fue una pesadilla sin fin. El mundo de Lyra, estufas de hierro, ventanas de cristal, amaneceres predecibles, quedó atrás. Ahora solo existían cielo, roca, matorrales resecos y silencio. Cabalgaron 3 días. No estaba atada, pero 4 guerreros alrededor eran prisión suficiente. Kael iba al frente, rígido, silencioso, sin volver la vista. La conmoción inicial de ella empezó a convertirse en una rabia fría y calculada. El segundo día, cuando pararon junto a un arroyo, vio su oportunidad.
Mientras ellos daban agua a los caballos, Lyra escapó corriendo, el aire quemándole los pulmones. No avanzó ni 30 pasos antes de sentir una cuerda rodeando su cintura y tirándola al suelo. Cayó de golpe, sin aliento. Kael sostenía la soga. La arrastró hacia él, impasible como piedra. La obligó a ponerse en pie, su mano firme como hierro sobre su brazo. «No corras otra vez», dijo, su voz baja sin emoción. «Los coyotes te encontrarían antes de la noche. O los soldados. Su muerte es más lenta que la nuestra». La soltó, y la vergüenza de haber fallado dolió más que los moratones. Entonces entendió. Su prisión no eran ellos, era la tierra misma. Era una niña en ese paisaje salvaje, ellos, los dueños del desierto. No volvió a intentar huir, pero memorizó todo. La forma de las colinas, el viento, la luz, cómo encontraban agua, cómo hablaban con manos y miradas. Ya no era geografía, era un manual de supervivencia. El campamento estaba escondido en un cañón profundo, como una fortaleza natural. Las humaredas de los tipis se perdían en el cielo. Desde arriba, nadie lo vería. Al entrar, el bullicio se apagó. Ojos jóvenes y viejos la observaron. Curiosidad, desprecio, y de algunas mujeres, odio puro. La bajaron del caballo sin delicadeza frente a un tipi grande, seguramente de Kael. Tos seca salió de varios refugios. La razón de su desgracia. Una mujer anciana, rostro arrugado como cuero curtido y ojos afilados como obsidiana, salió del tipi. Escupió cerca de los pies de Lyra y lanzó un torrente de palabras duras contra Kael. Él la escuchó sin cambiar el gesto. Cuando ella terminó, Kael respondió tranquilo. Un intercambio tenso. Luego la anciana lanzó a Lyra una última mirada llena de veneno y se marchó. «Esa es la hermana de mi madre, Tala Firevoice», dijo Kael. «Dice que traes la enfermedad del hombre blanco en el cuerpo y en el alma, que eres mal presagio. ¿Y tú qué dices?», preguntó Lyra con voz firme pese al temblor de sus manos. «Digo que una deuda fue pagada», respondió él, dándose la vuelta. «Trabajarás para ganar tu comida. Una mujer llamada Nomi Valehart te enseñará tus tareas». Y la dejó sola entre miradas hostiles. Nomi Valehart, joven, apenas mayor que ella, se acercó con cautela. No hablaba inglés, pero con gestos señaló un montón de pieles de búfalo que debían rasparse. Trabajo duro, de espalda rota y manos sangradas. Las primeras semanas fueron un bautismo de fuego. Lyra era la más baja entre ellos, la forastera, la no querida. Le dieron los peores trabajos. Traía agua del arroyo hasta que sus hombros gritaban de dolor. Rascaba pieles de búfalo hasta que las manos le sangraban. Recogía leña de las paredes del cañón. Y mantenía vivos los fuegos humeantes que parecían tener mal genio propio. Los niños, crueles desde la inocencia. A veces le tiraban piedritas. Las mujeres murmuraban cosas al pasar, apenas lo bastante alto para que entendiera el desprecio, aunque no sus palabras. Su principal enemigo era un guerrero llamado Rafe Hollowfang, más grande y más bruto que Kael Ironshadow, con un rostro tallado a golpes y una ambición que se le notaba hasta en la forma de caminar. Nunca estuvo de acuerdo con que Kael trajera a Lyra, y veía su presencia como un signo de debilidad en el liderazgo del jefe. Iba a propósito a intimidarla. Una vez, cuando ella acababa de acarrear agua durante más de una hora, él volcó los cubos frente a todos y soltó una carcajada al verla empapada, temblando de humillación. Pero Lyra no cedió. Soportó todo con una dignidad callada que ni ella sabía que tenía. No lloró, no se quebró. Cumplía cada tarea con meticulosidad, alimentada por una rabia sorda que la empujaba a seguir incluso cuando las fuerzas le fallaban. Aprendió a ser invisible, a caminar con la cabeza baja y los ojos bien abiertos. Conocía el ritmo del campamento, el lugar de cada familia, los rostros que la miraban con compasión y no con odio. Su único consuelo era Nomi Valehart, quien a veces le dejaba un pedazo de conejo asado
o un puñadito de moras escondidos cerca de su refugio. Y por las noches, arropada bajo una manta fina en un rincón junto al tipi de Kael, Lyra miraba las estrellas indiferentes, lejanas. Estaba a 1000 kilómetros de todo lo que conocía, prisionera de un mundo que no comprendía. Pero entre los ecos de esa tos que recorría el cañón como un lamento, una semilla extraña empezó a germinar en su mente. Esa enfermedad, eso era lo que la había llevado allí. Tal vez, pensó, la enfermedad también podría ser la clave, no solo para sobrevivir, sino para algo más. Algo que aún no se atrevía a nombrar: libertad. La Nagai Moai, como la llamaban los comanches, era una ladrona silenciosa. Robaba el aliento de los ancianos y la risa de los niños. El chamán del pueblo, un anciano sabio llamado Ehan Stone Spirit, cantaba plegarias, quemaba hierbas sagradas, pero los espíritus no respondían. La tos se extendía como humo espeso entre los tipis cerrados del invierno. Lyra, relegada al borde del campamento, era testigo silenciosa del sufrimiento. Veía madres llorar sobre cuerpos tibios y guerreros fuertes reducidos a sombras jadeantes. Pero Lyra no solo veía la enfermedad, veía su forma de actuar. Observó que los peores casos ocurrían en los tipis más llenos. Compartían recipientes para beber sin lavarlos. Escupían flemas en la tierra donde dormían. Su madre, antes de morir, le había enseñado algo distinto. Mujer de ciencia, diferente a Bram McGraw, que vivía de ilusiones. Ella le habló de los microbios invisibles de los que escribía un tal Dr. Lister en Inglaterra. Le enseñó que hervir el agua, lavarse las manos y aislar a los enfermos podía salvar vidas. Ideas ridiculizadas en el este. Y aquí, en esta tierra salvaje, eran como magia. Una idea nació en su mente, peligrosa y audaz. Podía costarle la vida, pero quedarse quieta sería una muerte más lenta. Empezó consigo misma. Hervía el agua que Nomi le traía antes de beberla. Se lavaba las manos con obsesión después de cada tarea. Al principio las mujeres la miraban raro, se burlaban de sus manías, pero con el tiempo notaron algo. Lyra no enfermaba. Su oportunidad llegó con un niño. Se llamaba Tika Swiftbud, sobrino de Nomi. Tosía de forma fea, febril, con un pecho que ya no aguantaba más. Ean vino y llenó el tipi de humo, intentando espantar los malos espíritus, pero el niño solo empeoró. Esa noche, Nomi llegó al rincón de Lyra, con la cara bañada en lágrimas. Por gestos desesperados y palabras sueltas que Lyra ya entendía, le pidió ayuda. Lyra supo de inmediato que estaba por cruzar una línea peligrosa. Intervenir era un insulto para el chamán, para los ancestros, para las creencias que sostenían al pueblo. Rafe Hollowfang la vigilaba como halcón, esperando un paso en falso. Pero no pudo negarse. No después de ver los ojos suplicantes de Nomi. Respiró hondo y caminó hacia el tipi. Dentro, el aire era espeso como sopa. Tika yacía sobre pieles, su respiración apenas audible. La madre del niño, una mujer llamada Sunny Riverlight, la miró entre la sospecha y la desesperación. Lyra no tocó al niño. Con calma, mostró los pasos con gestos. Fuego, agua caliente, trapos limpios. Pidió a Nomi que trajera un cuenco de agua hirviendo. Mojó un trozo de piel limpia y lo pasó suavemente por el rostro ardiente del pequeño. Luego, señaló un rincón del tipi y pidió mover las mantas allí, donde circulaba el aire. Recordó una infusión que su madre preparaba para el pecho. Señaló corteza de sauce junto al arroyo y menta salvaje que había visto cerca. Imitó cómo se machacaban y se hervían. Sunny dudaba, pero Nomi confió y obedeció. Prepararon el té. Lyra insistió en que Tika fuera el único en beber de su vaso y que éste se lavara con agua caliente cada vez. Pasó la noche allí, no como curandera, sino como enfermera. Mantuvo al niño fresco, lo hizo beber, ventiló el tipi, limpió todo con esmero. Apostó todo a ese momento. Kael Iron Shadow
Apareció en la entrada del tipi cuando el alba apenas asomaba. Le habían contado que la mujer blanca se había entrometido. Su rostro era una tormenta en silencio, una mano descansando sobre el cuchillo en su cinturón. Detrás de él, Rafe Hollowfang lo seguía con una mueca de triunfo. Ese era el momento que había estado esperando. La prisionera había sellado su destino. «Has desafiado nuestras costumbres», murmuró Kyle, su voz tan baja que dolía más que un grito. Lyra McGraw se puso de pie, el cuerpo entumecido por la fatiga, pero la voz firme, clara. «Sus costumbres no lo están salvando», dijo con serenidad. «Su fuego arde demasiado fuerte, y sus pulmones están llenos de agua. Estoy intentando enfriar el fuego y despejar el agua». No había misticismo en sus palabras, solo claridad práctica. No pretendía ser curandera ni bruja, solo explicaba un proceso. Kyle la miró, luego dirigió su mirada al niño. Vio los paños limpios, el rincón apartado para dormir, el vapor aún subiendo del té de corteza de sauce. No vio hechicería, vio esfuerzo. El silencio se volvió espeso como humo dentro del tipi. Por un largo instante, no dijo nada. Luego, giró hacia Rafe. «Vete». La sonrisa de Rafe se deshizo al instante. La incredulidad le dio paso al enojo, y alzó la voz con furia, pero Kyle lo calló con una sola palabra en su lengua. Derrotado, Rafe lanzó a Lyra una mirada cargada de veneno antes de marcharse sin decir más. Kyle volvió a mirar a Lyra. «Si el niño muere». Dejó la amenaza flotando sin terminarla, y se fue, dejándola seguir con su trabajo. Durante 2 días, Lyra apenas cerró los ojos. Se apoyó en Nomi Valehart y Sunny Riverlight, enseñándoles sus métodos, sus cuidados. Al amanecer del tercer día, la fiebre de Tika Swiftbud cedió. Su tos, aunque aún presente, ya no era la de un niño que se muere, sino una tos que despejaba lentamente sus pulmones. Pidió comida. La noticia corrió como incendio por todo el campamento. No fue un milagro, pero sí fue algo real. Un resultado. Algunos, como Raf y sus seguidores, lo llamaron truco del hombre blanco. Pero las madres y abuelas que habían visto morir a los suyos, miraban a Lyra con una luz distinta en los ojos. No era aceptación, aún no, pero era la primera grieta en el muro del desprecio. Esa noche, mientras Lyra descansaba por fin frente a su choza improvisada, Kyle se acercó. Se quedó en silencio un instante y luego dejó algo en el suelo frente a ella. Una manta gruesa de búfalo, suave y bien curtida, mucho mejor que la tela delgada que apenas la cubría. «Las noches son frías», dijo, y se fue caminando de regreso a su tipi. No fue una disculpa, no fue un agradecimiento, pero fue un gesto, un reconocimiento. Lyra se envolvió en la manta y el calor que sintió no venía del cuero. Por primera vez desde que fue llevada, no se sintió un objeto. Se sintió alguien. Y entendió que tal vez la clave para su libertad no estaba en huir de los comanches, sino en volverse indispensable para ellos. La recuperación de Tika marcó un punto de inflexión. Lyra no se convirtió en alguien querida, pero sí en alguien útil. Una rareza. Ehan Stone Spirit, el viejo curandero, la observaba desde lejos. Su rostro mezclaba recelo profesional con respeto a regañadientes. No la confrontó, pero tampoco la bendijo. Solo observó. Poco a poco, otras mujeres empezaron a acercarse, no con amistad, sino con necesidad. Una madre cuyo bebé ardía de fiebre. Una mujer con una herida que empezaba a supurar. Lyra nunca se presentó como sanadora. Solo ofrecía lo que sabía. Hervía agua, lavaba con trapos limpios, usaba un poco de milenrama para frenar la sangre. Cosas simples, prácticas, pero para ellas eso era magia. Su posición en el campamento cambió poco a poco. Seguía trabajando duro, pero nadie volvió a volcarle los baldes. Los niños ya no le tiraban piedras. La miraban, sí, con curiosidad.
Le dieron un tipi propio, pequeño, pero suyo. Un gesto que, en esa cultura, lo decía todo. Kyle Ironshadow seguía siendo una presencia distante. Nunca hablaba de lo que ella hacía, pero ella sabía que lo sabía todo. Sentía su mirada cuando preparaba hierbas, o cuando explicaba a una madre cómo hacer una tienda de vapor para un niño congestionado. Algo invisible entre ellos empezaba a cambiar. Ya no era solo captor y prisionera. Había algo más complejo, más silencioso. Él era el jefe. Y ella, sin buscarlo, se estaba volviendo vital para su gente. La verdadera prueba llegó con Tala Fireboys, la mujer que la escupió la primera vez que la vio. La enfermedad la atacó con furia. Una tos terrible le arrancaba el aire del pecho. Durante días, Ian Stone Spirit usó todos sus cantos y hierbas sagradas. Pero ella solo empeoraba. El campamento contuvo la respiración. Tala no era solo la tía de Kyle. Era una matriarca, guardiana de historias, voz de los ancestros. La muerte de Tala Fireboys sería un golpe brutal para el espíritu del campamento. Una tarde, Kyle Ironshadow se presentó en el tipi de Lyra. Era la primera vez que cruzaba esa piel de entrada. Su figura alta y seria llenó el espacio humilde, como si el aire se tensara alrededor de él. «No pasará de esta noche», dijo con voz grave, cargada de preocupación. Lyra sostuvo su mirada sin apartarse. «Ian Stone Spirit no me dejará acercarme», respondió consciente del peligro. «Yo lo permitiré», replicó Kyle. Y aunque era una orden, también sonó a súplica disfrazada. «Haz lo que hiciste con el niño». Este desafío era muchísimo mayor. Aquella anciana no era un pequeño inocente, sino la columna vertebral espiritual del pueblo. Si moría bajo sus cuidados, Rafe Hollowfang y su gente usarían la oportunidad para destruirla. La llamarían bruja, traidora, pedirían su sangre. Incluso Kyle tal vez no podría salvarla llegado ese momento. Pero en los ojos oscuros del jefe vio algo más allá del deber. Miedo. Miedo a perder a su familia, a su historia, a su pueblo entero. Y en ese instante, Lyra decidió. «Necesitaré ayuda», dijo. «Nomi Valehart, Sunny Riverlight y 2 mujeres más que sigan mis instrucciones sin dudar. Necesito fuego, mantas, corteza de sauce y menta, toda la que puedan traer». Durante 4 días, el tipi de Lyra se convirtió en enfermería y el de Tala en un espacio de aislamiento. Lyra no cedió ni un instante. Hizo beber a la anciana a la fuerza si era necesario. Usó piedras calientes envueltas en telas húmedas para llenar el aire de vapor que ayudara a sus pulmones cansados. Fue firme pero dulce, tratándola no como un símbolo sagrado, sino como una mujer enferma que necesitaba salvarse. El conflicto mayor llegó al segundo día. Furioso por la falta de respeto a las tradiciones, Rafe Hollowfang irrumpió con 2 seguidores, dispuesto a arrastrar a Lyra afuera, pero Kyle lo esperaba en la entrada. Los 2 hombres quedaron cara a cara, finalmente dejando ver la rivalidad que ardía entre ellos desde hacía tiempo. «Dejas que esta bruja de piel clara haga sus artes oscuras con tu propia sangre», escupió Rafe. «Eres débil. Has deshonrado a tu gente». «Ella usa agua y plantas, no conjuros», contestó Kyle, frío como acero al amanecer. «Tu rabia es una peste más peligrosa que la tos que nos azota. No cruzarás este tipi». «¿Y quién me detendrá?», se burló Rafe, mano en el cuchillo. Kyle no sacó el suyo. Simplemente plantó los pies, inamovible. «Yo». Entonces, una voz ronca, débil pero clara surgió desde dentro. Tala Fireboys habló pocas palabras en su lengua. Y bastaron. Rafe palideció. Sus hombres retrocedieron como si se hubieran topado con un fantasma. Con una última mirada envenenada, se marchó. Lyra apartó la piel de entrada y preguntó a Kyle. «¿Qué dijo?». En su rostro duro brilló un destello, casi una sonrisa, que si vuelve a interrumpir su sueño, se levantará del lecho y le usará la piel para hacer una alforja.
Fue la primera vez que Lyra vio reír a Kael. Aquel gesto lo transformó, revelando al hombre detrás del guerrero. Contra toda probabilidad, Tala Fireboys comenzó a mejorar. La fiebre cedió. La tos feroz se suavizó. Una semana después, estaba sentada, débil, pero viva. Ese milagro selló el lugar de Lyra en el campamento de una forma que ninguna palabra podría expresar. Días más tarde, la anciana pidió ver a Lyra. Sus ojos, antes llenos de rencor, ahora brillaban con una curiosidad profunda. «Tienes un espíritu fuerte», susurró Tala, su voz áspera pero segura. «Los hombres blancos traen codicia y dolor a estas tierras. Tú no eres como ellos». «Solo hice lo que mi madre me enseñó», dijo Lyra. La anciana asintió lentamente. «Tu madre era sabia. Una sanadora ve con el corazón tanto como con los ojos. Tú tienes el corazón de una sanadora». Y entonces le dio un nombre nuevo. «Ya no te llamaremos mujer blanca, te llamaremos Nakoa Obe». Más tarde, Nomi Valehart le explicó su significado con una sonrisa orgullosa. Corazón valiente. Aquella noche, su ración de comida llegó más grande. Un trozo de venado asado, un verdadero tesoro. Alguien había arreglado el desgarro en su vestido. Pequeños gestos, pero en ese mundo salvaje, eran enormes. Ya no era solo una cautiva, era Nakoa Obe. Había ganado su nombre no con armas, sino con coraje, razón y una voluntad imposible de quebrar. Su nueva identidad trajo un nuevo lugar. Tuvo mejores ropas, herramientas propias y libre movimiento por el cañón. Creó un espacio para los enfermos, y todos lo aceptaron tras ver cómo Tala había vuelto a respirar. Y así comenzó a ver a Kael más seguido, no como jefe hablando con una prisionera, sino como un igual que consulta a una aliada valiosa. Kael empezó a visitarla más a menudo. Le preguntaba qué necesitaba. Ciertas hierbas, agua limpia, más leña. Y él mismo se aseguraba de que lo tuviera. Lo que antes eran intercambios breves y secos, se fueron alargando sin notarlo. Descubrió en ella una inteligencia tan aguda como su espíritu. Le fascinaba verla leer aquellos extraños signos que guardaba en un libro raído de Shakespeare, regalo de su madre. Ella, por su parte, quedó cautivada por el conocimiento profundo de Kael sobre el mundo natural. Él le enseñó el lenguaje de las llanuras, a leer las huellas del lobo, a prever tormentas por el vuelo de los pájaros, a guiarse por las estrellas como si fueran brújula y reloj. Una noche, sentados junto al fuego, compartiendo un silencio que no pesaba, Lyra se atrevió a preguntar lo que llevaba tiempo en su pecho. «¿Por qué yo?», susurró. «Cuando mi padre rompió su palabra. Pudiste haberle quitado la vida. Habría sido justicia». Kael miró las llamas, su rostro dibujado en luces y sombras. «Quitarle la vida habría sido arrebatar algo sin valor», dijo, ahora con un inglés más fluido. «No habría traído de vuelta a los niños que murieron por su culpa. No devolvería la esperanza a mi pueblo. Sería un acto vacío». Luego se giró hacia ella, su mirada penetrante. «Pero quitar una dadora de vida. Eso es distinto. Una mujer carga el futuro de su gente. Puede curar, puede enseñar, puede dar a luz guerreros. Tu padre ofreció saldar su deuda con un recipiente vacío. Yo tomé el futuro que él no supo valorar». Sus palabras la golpearon más fuerte que cualquier grito. Desde el inicio, Kael no la había visto como objeto ni esclava, sino como algo poderoso, en un mundo que la consideraba débil por ser mujer. Aquella visión la dejó sin aliento. Su lazo se hizo más profundo. No por pasión repentina, sino por propósito compartido, respeto mutuo. Las mujeres de la tribu, guiadas por Tala Fireboys, comenzaron a enseñarle lo suyo. Cómo curtir pieles hasta volverlas suaves como tela. Cómo cocinar con plantas del desierto. Cómo tejer con paciencia los intrincados diseños de cuentas. Y entre historias, compartieron también sus corazones. Lyra escuchó el pasado de Kael, su esposa,
muerta por una bala soldado años atrás, su hijo, víctima del primer brote de la tos. Entendió el pozo de dolor que él guardaba bajo esa dureza, y en los silencios, en las miradas, en los roces accidentales de las manos al pasarse una herramienta, floreció una tensión callada, romántica, real. Era un lenguaje sin palabras, dicho entre la respiración contenida y el aire cargado. Pero Rafe Hollow-Fang observaba esa cercanía con veneno en el alma. Lo veía como una traición. Empezó a sembrar duda entre los guerreros, murmurando que Kyle había sido embrujado por la mujer blanca, que su medicina era trampa del hombre blanco para ablandarlos, para hacerlos débiles. Ha olvidado el camino de los comanches, decía furioso en los consejos. Escucha a una mujer que lleva la sangre de nuestros enemigos. Los espíritus están enojados. Los búfalos escasean porque el corazón de nuestro líder ha sido tomado por una bruja de rostro pálido. Sus palabras calaban hondo en los que temían el cambio, en los que se aferraban al pasado con garras desesperadas. El campamento se partió en dos, quienes veían a Lyra como bendición y quienes la creían una maldición. El conflicto llegó al límite durante una cacería de búfalos. Los exploradores habían hallado una pequeña manada, la primera en meses. Era una oportunidad vital. Las reservas para el invierno estaban al borde. Kyle lideró la partida, pero la caza salió mal. Los animales se espantaron antes de que pudieran rodearlos. Solo trajeron 3 piezas. Insuficiente. Rafe aprovechó su momento. Aquella noche, frente a toda la tribu, alzó la voz como un predicador fanático. Tenía fuego en los ojos. «Es como dije», rugió, señalando con el dedo a Lyra que estaba junto a Tala. «Su presencia ha envenenado nuestra suerte. Ha ofendido al Gran Espíritu. Si queremos sobrevivir, debemos expulsar este veneno del campamento». Algunos asintieron. Un murmullo de aprobación recorrió su bando. Kyle dio un paso al frente, el rostro duro como piedra. «La caza falló porque fuimos desorganizados, no por esta mujer», dijo. «Ella ha salvado más vidas aquí de las que tú has protegido jamás». «Con métodos del hombre blanco», bramó Rafe. «Nos debilita, destruye nuestras raíces. Desafío tu liderazgo, Kyle. Digo que ya no eres digno de guiarnos. Digo que eres esclavo de una mujer». Y desenvainó su cuchillo, el acero brillando a la luz del fuego. Era un desafío directo, irrefutable. Según la ley tribal, Kyle no podía rechazarlo. Los dos comenzaron a girar en círculo como sombras danzantes. Toda la tribu en silencio, expectante, como piedra tallada. Lyra observaba, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a romperle el pecho. Nunca antes había sentido tanto miedo. Ya no era solo un tema de liderazgo tribal, era algo mucho más íntimo, más urgente. Se trataba del hombre por quien, contra todo pronóstico, Lyra McGraw había comenzado a sentir algo que rozaba el amor. Su vida, la de él, y el destino entero del pueblo se decidirían en cuestión de minutos, en una danza mortal de cuchillos y fuego. Las llamas proyectaban sombras largas que bailaban sobre la tierra cuando Kyle Iron Shadow y Rafe Hollow-Fang se enfrentaron en el centro del círculo. El aire tenía el espesor de una tormenta a punto de estallar. No era solo un duelo por el mando, era un combate por el alma de los Quahadi. Una elección entre el orgullo duro y vengativo del pasado y el sendero incierto pero posible de cambio y supervivencia. Rafe era una bestia furiosa, hecho de músculo y rencor. Fue él quien atacó primero. Un tajo violento dirigido al cuello de Kyle. Pero Kyle se movió como felino, desvió la hoja con su propio cuchillo, y el metal chocó con un eco seco que silenció el campamento. Lyra miraba con los puños apretados, los nudillos blancos. Cada paso, cada giro, cada choque de acero era como un golpe directo a su pecho. Ella sabía. Todo esto había comenzado por su causa. Si Kyle caía, su vida sería la siguiente. Pero más que su miedo por sí misma, lo que la desgarraba era el terror de perderlo a él. El combate era un choque de estilos.
Rafe atacaba con brutalidad, fuerza pura. Kyle era todo estrategia, precisión. Retrocedía, sí, pero cada paso lo daba para estudiar, para esperar el error. El error llegó. Después de varios minutos de batalla agotadora, Rafe, frustrado, cometió un acto de torpeza. Embistió como toro, el cuchillo bajo, buscando una estocada ascendente. Pero Kyle no se echó atrás, dio un paso hacia adelante. En un movimiento tan veloz que apenas se vio, desvió el brazo armado de Rafe con el antebrazo, usó su fuerza en contra y lo hizo girar en el aire. El mango de su cuchillo impactó en la sien de Rafe con un golpe seco. Rafe tambaleó, herido. La sangre le corría por la cara. Intentó reincorporarse, pero fue demasiado lento. Kyle no lo remató. Con rapidez certera, lo desarmó con un corte limpio en el brazo y una patada al costado de la rodilla lo tumbó en tierra. Kyle quedó de pie sobre su oponente vencido, el pecho agitado, la punta del cuchillo descansando sobre su garganta. El campamento entero guardaba silencio. La ley era clara. Quien pierde, pierde también la vida. Rafe miró a Kyle con odio, pero también con resignación. «Acábalo», escupió, la sangre manchándole los dientes. Kyle bajó la mirada hacia aquel que fue su hermano de batalla, hoy devorado por el veneno de los celos. Luego miró a su gente, rostros tensos, divididos. Sabía que matarlo cumpliría con la norma, pero también sabía que abriría una herida tribal que tal vez nunca sanaría. Y entonces sus ojos encontraron los de Lyra. Ella no dijo nada, pero en su mirada había súplica, no por debilidad, sino por algo más fuerte, compasión. Kyle apartó el cuchillo. Un murmullo recorrió el campamento como un viento de sorpresa. Rafe lo miró sin creerlo. «Eres un guerrero Quahadi», dijo Kyle con voz firme. «Pero tu corazón está enfermo. Donde hay aliados, tú ves enemigos. Donde hay curación, tú ves debilidad. Eso no es el camino de nuestro pueblo». Se giró hacia los seguidores de Rafe. «Denle agua, vendan sus heridas. Está desterrado. Se irá al amanecer y no volverá jamás. Si cruza nuestras tierras otra vez, será enemigo y morirá como tal». El juicio fue más fuerte que una ejecución. No lo mató, pero lo despojó de todo: su nombre, su lugar, su tribu. Y así cortó el ciclo de venganza antes de que comenzara. Mientras arrastraban a Rafe, aún maldiciendo, Tala Firevoice entró al círculo. Levantó las manos. «Esta noche», declaró, «vimos más que una pelea. Vimos una elección. Y Kyle eligió el camino de la vida, no de la muerte». Luego miró a Lyra. «Nakoaobe nos ha mostrado que el conocimiento nuevo no destruye nuestro espíritu. Nos da herramientas para seguir. Esta noche no se quitó una vida, se salvó una. El ambiente cambió, la división se rompió. Kyle no ganó el liderazgo con fuerza bruta, sino con la nobleza de su decisión». Esa noche, el campamento dormía en calma. Lyra curaba una herida superficial en el brazo de Kyle. Su toque era suave. El tipi estaba cargado de emociones que no necesitaban palabras. «Pudiste matarlo», dijo ella con voz baja. «La ley lo pedía». «La ley es una guía», respondió Kyle Iron Shadow, sin apartar la vista de ella. «Pero el corazón de un líder debe ser la brújula. Mi corazón me dijo que más sangre no sanaría a nuestro pueblo». Extendió la mano y le acarició suavemente la mejilla. A pesar de su piel endurecida por la vida, sus dedos fueron sorprendentemente delicados. «Fue tu corazón quien me enseñó eso». El espacio entre ellos desapareció. Todos los meses de silencios compartidos, de respeto y de admiración contenida, se fundieron en ese instante. Kyle bajó la cabeza y la besó. No fue un beso de conquista, ni de posesión. Fue un gesto cargado de ternura, un lazo sellado por la supervivencia y el entendimiento profundo. Un vínculo forjado en la lucha y la compasión. Pero incluso mientras se refugiaban por fin en el calor del otro, una amenaza se acercaba galopando por el horizonte.
A kilómetros de allí, Rafe Hollowfang, el desterrado, cabalgaba con el corazón envenenado de odio. No iba hacia la soledad. Iba hacia las luces de hogueras lejanas, donde lo esperaban los soldados de casacas azules del ejército norteamericano. Estaba dispuesto a vender a su gente por una venganza amarga. La tribu había sobrevivido a su guerra interna, pero una guerra mucho más peligrosa estaba por llegar. La paz apenas nacida era frágil, como flor en mitad del incendio. Fue un joven explorador, casi un niño, quien trajo la noticia. Había visto una larga columna de soldados avanzando, guiados por un único guerrero comanche. No había duda de quién era el traidor. El pánico se extendió como fuego seco. El cañón, que antes era santuario, se convirtió en trampa. Los soldados estaban liderados por un oficial temido por todos, Garran Flintshade. Era conocido por no dar cuartel, por dejar solo tierra quemada detrás. Ser capturados significaba ser aniquilados. Se reunió el consejo. Los rostros eran duros. Muchos pedían un último combate glorioso, morir con honor. Pero Kyle, con el rostro de piedra, miró a las mujeres, a los niños, a Lyra McGraw. «Morir gloriosamente sigue siendo morir», dijo, su voz cortando el silencio. «No le daremos a Flintshade la batalla que quiere. Nos iremos». Fue duro decirlo, pero era la única opción sensata. El plan era desesperado. Empacar solo lo esencial, dejar atrás los tipis pesados y huir hacia los cañones del llano estacado, un laberinto natural donde esperaban perder a los soldados. Trabajaron con una urgencia frenética pero ordenada. Mientras Lyra ayudaba a Nomi Valehart a cargar carne seca sobre un travois, observó a los guerreros afilar sus armas. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Podían huir, sí, pero los soldados tenían mejores caballos y provisiones sin fin. Era una carrera que no podían ganar. Necesitaban más que ventaja. Necesitaban un milagro. Su mente empezó a conectar ideas. Conocía las tácticas del ejército por lo que escuchó en el puesto de intercambio. Eran metódicos, implacables, pero predecibles. Se guiaban por las trompetas, los exploradores y los ataques frontales. Y tenían un punto débil, su arrogancia. Jamás esperarían que los salvajes los engañaran. Una idea peligrosa y brillante se formó en su cabeza. Corrió a buscar a Kyle, que organizaba la retirada. «Seguirán tus huellas», le dijo sin aliento. «Los van a arrinconar, no pueden solo huir, tienen que engañarlos». «¿Engañarlos cómo?», preguntó él, sin dejar de dar órdenes. «Tienen que dividir sus fuerzas», dijo ella, las palabras atropellándose. «Manda un grupo pequeño de tus mejores jinetes en una dirección, como si fuera el camino principal. Que dejen una huella clara, que hagan ruido, que parezca que toda la tribu va con ellos. Así Flintshade los seguirá. Y el resto, mujeres y niños, podrá ir por otro lado, despacio, cubriendo sus rastros». Era una maniobra de distracción, típica en la guerra, algo que había leído en un libro viejo de su padre. Kyle la miró, y por primera vez, no solo vio a la curandera, vio a la estratega. «Es un buen plan», admitió. «Pero los que vayan en esa ruta, será una misión suicida. Flintshade los atrapará». «No si los llevas al lugar correcto», dijo ella, los ojos brillando. «No los envíes a las llanuras. Que vayan al oeste, al pozo de búfalos». Señaló un lugar que Kyle le había descrito una vez. «Hay barro profundo, barrancas peligrosas. Es terreno imposible para una caballería. No pueden cargar. Tendrán que desmontar. Tus guerreros podrán usar el terreno, golpear y desaparecer entre la confusión. Ganarán tiempo». Kyle la contempló, y una expresión de respeto asomó lentamente en su rostro. Llamó a sus guerreros de confianza. Les explicó la estrategia de Nakoa Obe. Algunos murmuraron dudas, hasta que Tala Firevoice, que había escuchado todo, levantó la mano y pidió silencio.
El plan de Nakoa Obe está tocado por los espíritus del coyote y del zorro, declaró Tala Firevoice, con voz solemne. Es un plan sabio. Kael Iron Shadow ya había tomado su decisión. Él mismo lideraría la distracción con 30 de sus guerreros más rápidos. Dejó al mando del grupo principal a un hombre confiable, firme como las montañas, Jalen Crowmark. Cuando el pueblo comenzó a dividirse en dos grupos, Kael buscó a Lyra McGraw. Era un momento cargado de la tristeza que precede a las despedidas que pueden ser para siempre. Tienes el corazón de una guerrera y la mente de un líder, le dijo tomando sus manos. Nos has salvado 2 veces. Pase lo que pase, vive, protege a los nuestros. Debes volver, susurró ella con los ojos empañados. Prométemelo. Él se inclinó y la besó. Fue un beso lleno de miedo y amor, feroz y desesperado, como el latido de quienes ya no esconden lo que sienten. Te encontraré, le prometió, y puso en su mano una pluma tallada con forma de águila. Guárdala, me llevará de vuelta a ti, y partió. Montó su pony de guerra y guió a su pequeño grupo, dejando tras ellos un rastro ancho, claro, intencional. Lyra los vio alejarse hasta que no fueron más que polvo en el horizonte. El pecho se le apretaba como piedra. Ella se unió al grupo de Jalen, poniendo a prueba cada lección aprendida. Ayudó a las madres con sus hijos, cuidó a los ancianos y usó ramas para borrar sus huellas. Avanzaron durante 2 días en silencio tenso, siempre mirando hacia atrás. Al amanecer del tercer día, lo escucharon. El eco lejano de disparos, retumbando desde el oeste. La batalla en el pozo de búfalos había comenzado. El miedo se mezcló con esperanza. El plan funcionaba. Kael estaba ganando tiempo con su propia sangre. Siguieron adelante. Viajaron otro día más, hasta que el estruendo de la guerra quedó atrás. Y llegaron a un valle escondido con manantial, el refugio del que Kael había hablado. Estaban agotados, con el alma herida por los que no volvieron. Pero estaban vivos. Esperaron. Los días pasaron, y la esperanza comenzó a desvanecerse. Muchos creían que Kael y sus hombres habían sido masacrados. Pero Lyra no. Ella apretaba la pluma entre sus dedos. Su fe en él era un fuego que no moría. Entonces, al caer el sol de un 7º día, un jinete apareció sobre la cresta del valle. Iba herido, pálido, cubierto de polvo, pero montado con dignidad. Era Kael. Y detrás de él, emergiendo entre sombras, venían los sobrevivientes. No eran 30, eran 17. Golpeados, ensangrentados, pero vivos. Habían llevado a Garran Flintshade y sus hombres a una trampa mortal. Les causaron grandes bajas, y luego desaparecieron entre los cañones como fantasmas. Lyra corrió hacia él. Cuando Kael bajó del caballo, cayeron el uno en los brazos del otro, abrazándose como quien se aferra a la vida. Su gente lloraba y reía alrededor de ellos. Él ya no era solo el guerrero que la había tomado como pago por una deuda. Ahora era su compañero, su amor, el líder que ella había ayudado a salvar. Y ella ya no era Lyra McGraw, la hija abandonada por un cobarde. Era Nakoa Obe, corazón valiente, sanadora, estratega, una mujer que había encontrado su hogar. No en el mundo en el que nació, sino en aquel por el que luchó, sangró y se ganó su lugar. Juntos habían enfrentado la ruina y escogido otro camino, uno de resistencia, sabiduría, y un amor tan vasto como las llanuras mismas. La historia de Nakoa Obe y Kael Iron Shadow no fue solo de amor y redención. Fue una lección viva sobre lo que puede florecer incluso en los terrenos más salvajes. Un viaje que empezó con traición y cautiverio, y terminó en respeto, libertad y unión. 2 almas de mundos opuestos, unidas por la fuerza más poderosa de todas, la humanidad compartida. Ella no solo domó el corazón de un guerrero, ayudó a sanar una nación, no con armas,
sino con sabiduría y valentía, porque a veces el arma más poderosa es un corazón que no teme sentir. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste, historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.